De salvación. Yo escogí este tema de salvación porque quiero que tengamos todos un mismo pensar, una misma enseñanza acerca de esto. La salvación es una doctrina mayor del cristianismo. Hay doctrinas menores, doctrinas mayores. Las doctrinas mayores podemos decir que son los fundamentos que nosotros tenemos como iglesia cristiana. Nuestros fundamentos, que tienen un peso y un sustento enorme en la Biblia. La salvación se habla desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero vamos a agarrar solamente unos cuantos versos para que nosotros sepamos en qué consiste la salvación, qué es la salvación, de qué nos estamos salvando, y quiero que lo tengamos todos en cuenta. Entonces van a ser 2 semanas, porque esta semana vamos a hablar sobre lo que les acabo de decir de salvación, y la próxima semana vamos a estar tomando el tema de si la salvación se pierde o no se pierde. Yo les he externado lo que yo creo respecto a esto, de que si se pierde o no se pierde. Yo ya les he platicado sobre esto y se los he platicado incluso con una experiencia mía. Pero más que platicarles con una experiencia mía y lo que yo creo, les voy a pasar mis fundamentos, por qué yo creo de esa manera. Les voy a poner muchos versos de la Biblia en lo cual está fundamentada lo que yo creo y lo que a mí se me ha sido enseñado por nuestros maestros, por nuestros mentores, por nuestros pastores, acerca de la salvación. Entonces, hoy vamos a ver qué es, en quién hay salvación y qué se necesita hacer para ser salvo. Ok, salvación. Miren, necesitamos nosotros tener esto bien claro y tenerlo listo, porque a veces, ahorita hemos salido muchos a lo que es vida por las calles, y nos toca la oportunidad de estar compartiendo la fe. Y le tenemos que explicar a la gente cuál es el mensaje de salvación. Y luego ha pasado que a algunos de nosotros de pronto no nos queda muy claro todavía en qué consiste el mensaje de salvación o qué hay que hacer. Y aunque hacemos una plática previa, lo hemos hecho algunas veces, otras veces no lo hemos hecho, de cómo orar para una persona para que tenga salvación en su vida, reciba salvación, para que haga una oración que le llamamos de confesión de fe, que confiese a Jesús como su Salvador, pero no todo se está muy claro. Entonces, contándoles un poquito, yo desde que era niño asistí a la iglesia cristiana, una iglesia pentecostal, en los años 80, y les he contado un poco de esta historia. Pasaban por nosotros a la casa, nos recogían en camionetas y nos llevaban a la escuela dominical todos los domingos en la mañana, y en la tarde había otra vez una segunda reunión general le llamaban. Pero ahí en la escuela dominical se nos enseñaba acerca de la salvación, pero cuando uno es niño a veces no tiene muy claras las cosas de lo que es la salvación. Pero lo que sí recuerdo es que continuamente cada domingo se preguntaba o se nos preguntaba, decían, ¿cuántos ya recibieron a Cristo en su corazón? Y pues todos los niños levantaban la mano, y yo por inercia también levantaba la mano, y decía, pues sí, pues Jesús en mi corazón, ¿verdad? Yo ya lo recibí, lo recibo, y pero no llegaba a comprender completamente lo que significaba tener a Jesús en el corazón. A medida que fue creciendo, fui comprendiendo un poco más. A los 8, 9, 10 años, a los 11 años de edad, ya estando en sexto de primaria, ya tengo una comprensión clara, completa de lo que es la salvación y lo que consiste. Que uno tenía que creer en el corazón, pero confesarlo con su boca. Que Jesús quieres que sea el Señor de tu vida. Entonces, en un retiro, a esa edad,
cuando yo tenía 11 años, yo le digo a Jesús, estoy orando, estoy hincado, le digo, yo quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hijo, yo quiero ser salvo. Quiero tener la seguridad de que soy tu hijo, de que soy salvo, de que tengo eternidad, de que he sido perdonado de mis pecados. Entonces yo estaba orando y cuando estábamos orando ahí todos estos adolescentes, a mí me dan una palabra y la palabra comienza inmediatamente así, dice, Dante, hijo mío. Y la persona que me dio esta palabra, o sea que estaba hablando proféticamente, no sabía nada de lo que yo estaba orando. Yo le estaba pidiendo a Dios una confirmación de que yo era salvo. Entonces, vino esta palabra, me confirmó y yo entendí que era salvo, que había sido salvado. Y aunque probablemente yo había sido salvado por muchas oraciones que había hecho previas a esto, yo no estaba seguro porque no lo entendía bien, no lo comprendía claramente. Pero ahí me quedó bien claro que yo había sido hecho hijo de Dios por creer en Jesús. Por creer en Jesús. Entonces, así fue como yo tuve comprensión de la salvación. Pero ¿qué es la salvación? La salvación es un regalo de Dios, el cual no merecíamos. Ahora, antes de pasar y de entrar a esto, al regalo de Dios, quiero decirles que la Biblia nos enseña claro que la salvación no es por asistencia a la iglesia, no es por buenas obras, y tenemos que deshacernos de algunos mitos que hemos llegado a creer. Yo sé que la mayoría tal vez no creemos esos mitos, pero puede ser que alguna vez los hayamos creído. Que escuchamos esa frase que todos los caminos llevan a Roma y luego lo traspasamos, decimos todos los caminos llevan a Dios y luego llegamos a decir todas las religiones son buenas. ¿Han llegado a escuchar eso? Todas las religiones son buenas y todas llevan a Dios. Y la Biblia nunca dice eso. Nunca dice eso. Hay una vez que la Biblia menciona acerca de la verdadera religión, ¿verdad? Pero habla de ayudar al prójimo, no habla de ninguna institución, no habla de ninguna organización, habla de una acción de la verdadera religión, y que es ayudar al prójimo, hacer bien hacia los demás. Pero de ahí en más, la Biblia nunca dice que todas las religiones son buenas, que todas las religiones llevan a Dios. No dice nada de eso. De hecho, Jesús tuvo un choque tremendo con la gente religiosa de su tiempo, con los de su cultura que practicaban el judaísmo. Un choque muy fuerte porque los conceptos que ellos tenían de llegar a Dios eran contrarios a los que Jesús tenía, o más bien los que el Padre le dio a Jesús para que revelara al pueblo. Ellos completamente practicaban una religión y creían que en base a practicar la religión eran salvados. Que en base a practicar la religión su cercanía era mayor con Dios. Y tenían muchas cosas. La Biblia habla de los religiosos de ese tiempo, que ellos tenían esa costumbre de poner cargas sobre la gente que ni siquiera ellos podían cumplir, los religiosos del tiempo de Jesús. O sea, muchas leyes, muchos ritos, muchas tradiciones que ellos ni siquiera cumplían. Estoy hablando de los principales de la sinagoga, de los maestros de la ley de aquel tiempo, de la élite religiosa del tiempo de Jesús. Entonces Jesús vino a traer unas enseñanzas completamente nuevas en ese tiempo y para la cultura en la que él vivía. Y vino a presentar a Dios como un Padre. Pero también él habló de sí mismo y se presentó como el único camino para llegar a Dios. Él mismo se presentó como el único camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otra ocasión dice: yo soy la puerta y el que entre por esta puerta encontrará salvación. Jesús no dijo: si practicas
el hinduismo, encontrarás a Dios o llegarás al Padre. Jesús no dijo, si practicas cualquier religión del mundo, la que tú quieras poner ahí, la etiqueta que queramos poner. Nunca dijo eso. Jesús dijo, solo hay un camino. Dice, y soy yo. No hay más. Yo sé que en base a esto surgen muchas dudas en nosotros. De hecho, me gustaría al final contestar una o dos preguntas acerca de la salvación, acerca de este tema, pero vamos a ver si nos queda poquito tiempo para hacer esto. Pero sí quiero que tengamos todos el mismo concepto que la Biblia nos enseña acerca de la salvación, para que todos tengamos en cuenta eso y no lleguemos a decir frases a la gente que no están escritas en la Biblia o que Jesús nunca enseñó. Como de todos los caminos son buenos, hombre. Tú métete a cualquier religión y practícala y te va a ir bien. No. O sea, puede ser que esa persona le vaya bien, pero no quiere decir que se está salud. No quiere decir que eso le está salvando o está teniendo salvación. Para tener salvación, solamente Jesús. Así lo puso la Biblia. Y lo pone desde el principio, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay un solo Salvador, Jesucristo. Lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, quiero que nosotros podamos llegar a entender eso bien, que nos quede hoy muy claro y que el Espíritu mismo sea quien nos convenza que la Biblia, lo que está escrito ahí es verdadero acerca de este tema. De todos los temas que la Biblia habla es verdad, pero yo le pido a Dios que en este momento sea Él mismo que nos hable a nosotros y nos pueda ayudar a esto, para que nosotros lleguemos a quitar esos conceptos de que todos los caminos te ayudan, todas las religiones son buenas. Yo no digo que no tengan cosas buenas, claro que tienen cosas buenas. Oye, si tú le buscas lo bueno a cualquier cosa, aquí en este mundo siempre va a tener algo bueno. Jesús también dijo, ¿verdad?, que amplio es el camino que lleva a la perdición. Y dice que la gran mayoría van por ese camino. Pero es estrecho y angosto el camino que lleva a la vida. Y dice, y son muy pocos, dice Jesús, usa esa palabra, los que entran por él, los que caminan ese camino. Ahora, también quiero hablar este tema de salvación porque muchas veces nosotros tenemos ese temor decimos, ay, ¿seré salvo entonces o no seré salvo? Y yo también quiero que esas dudas se quiten de nuestro corazón. Si eres salvo o no eres salvo. Yo a través aquí de la palabra la voy a citar, la voy a poner en la pantalla, la puedes revisar ahí en tu Biblia. Quiero que quedes bien seguro y bien confirmado en tu corazón, en tu vida, que hay salvación cuando crees con todo tu corazón en Jesús, ¿sí? Y que no depende tu salvación de tus obras. Entonces vamos comenzando con los versos, voy a ir poniendo uno aquí tras otro y voy a ir explicando un poquito de cada uno, ¿sale? Muy bien. Empezamos que la Biblia es un regalo el cual no merecíamos. Efesios 2, del 4 al 5, dice así la frase, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y luego dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es decir, gracia significa regalo que no merezco, regalo no merecido. Gracia es eso, me dieron un regalo que yo no merecía, no hice nada para ganármelo, ni podía hacer algo para ganármelo, no tengo con qué pagar lo que me están dando. Entonces, Dios, ¿cuál es la razón? La misericordia y el amor tan grande que el Padre nos tuvo a nosotros. ¿Por qué se nos dio ese regalo? Por su misericordia. ¿Cómo vemos manifestada su misericordia? La Biblia dice que Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿sí? Tú sabes que sin un día de sol estamos, iba a decir fritos, pero no, es al revés. Estamos congelados, tiesos, ¿verdad? Sin un día de sol estamos congelados, este planeta se colapsa. Pero dice la Biblia que Él es tan bueno que hace salir el sol sobre buenos y malos. También dice la Biblia que Él es tan bueno que hace llover sobre buenos y malos. Es decir, tú sabes también que si
en alguna parte del mundo en este momento está lloviendo. ¿Sí? En alguna parte, y no en una sola parte, en muchas partes de este mundo, en este momento está lloviendo. Y esa lluvia es necesaria. Y es necesaria en ese tiempo para que en otras, y que no llueva en otras áreas del planeta. Es necesario que suceda así porque todo en este planeta es un ciclo. Y si algo altera este ciclo, entonces se colapsa todo también. ¿Sí? Y muchos dicen ahorita acerca del cambio climático que está empezando a haber un colapso en el clima, ¿verdad? Y se puede ver de alguna manera con alteraciones que hemos visto en nuestro planeta. Pero Dios es tan bueno que sigue teniendo esa misericordia sobre nosotros. Entonces, dice aquí, ¿por qué somos salvos? Dice, a pesar de que estamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. ¿Por qué nos dio vida? Por su misericordia y amor. Y dice, ¿solo por qué? Por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Fuiste salvo no porque eres buena persona. Yo fui salvo no porque hice muchas buenas acciones. Fui salvo no porque ayudé a mi prójimo. Fui salvo no porque obedecí a mi mamá y a mi papá. Yo fui salvo no fue porque obedecí a los maestros. O fui salvo no porque, así como que malo no soy, ¿verdad? Soy bueno, más o menos, ¿verdad? Porque todos nos preguntan, ¿tú eres buena gente o mala gente? Pues yo creo que buena gente decimos. Pero quiero decirte eso. La Biblia nos descalifica a todos. Porque si nos ponemos como nosotros, como nuestro estándar, los 10 mandamientos, yo creo que la mayoría hemos violado la mitad o más, o si no es que todos. Esa es la verdad. Entonces quedamos descalificados a los ojos de Dios, todos estamos descalificados. Romanos dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, en pocas palabras, si creíamos que éramos buenos, pues a lo mejor a nuestro estándar. Pero a los ojos de Dios no hemos reprobado nosotros, todos. Entonces Él nos da la salvación por la gracia. El regalo que no merecíamos nos lo da, ese regalo, la salvación. Entonces, no somos salvos por obras. Vamos a ver el siguiente. Dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. ¿Sí? O sea, va a llegar el momento que nosotros literalmente estamos allá en el cielo con Jesús. ¿Sí? De alguna manera tenemos una autoridad ya en este momento, como dice aquí Efesios. Y la Biblia dice que hemos sido puestos los que creemos en Jesús en una autoridad tremenda que ya es como si estuviéramos sentados con Él en los lugares celestiales. Ya es así, pero todavía va a venir un futuro cuando literalmente estaremos ahí. Y dice aquí que Dios Padre va a decir, ¿sabes por qué están aquí? Le va a decir a sus ángeles, ¿sabes por qué están aquí ellos? Por la gracia que les tuve. Porque no lo merecían, pero yo los quise traer hasta la mesa con mi propio Hijo. Es por gracia, no es por nuestras buenas obras, no es por nuestra asistencia a la iglesia. Y como hemos dicho en otras veces, Dios no está revisando a ver ahí, a ver quién vino, quién no vino, cuántas asistencias ha tenido en el mes, cuántas faltas lleva en el año. Vamos a ver si merece la bendición por la que está orando. Vamos a ver, él quiere tal promesa en la Biblia, pero no asiste. Entonces le voy a poner una tachita porque no vino. Las cosas de Dios en el área de salvación, nosotros no lo recibimos por nuestras acciones, por nuestras obras. La salvación no tiene que ver con eso. La salvación es por gracia. ¿Sí? Mira, aquí no quiero revolverte. Hay otras cosas que sí van a tener que ver nuestras acciones, y lo voy a dejar para el final. Nuestra persistencia, nuestra constancia. Hay otras cosas del camino de fe. Pero en cuanto a la salvación, es por gracia. ¿Sí? ¿Estamos todos claros? ¿La salvación es por qué? Gracia. Por gracia.
No nos lo ganamos, nadie podía pagar ese precio tan alto, solo Cristo. Hay otras bendiciones de la Biblia que sí tienen que ver por nuestra constancia, por nuestra fe, por perseverancia, incluso por buenas acciones, ¿sí? Pero salvación no. Ok. Y luego seguimos, el que sigue ahí, por favor. Dice, Dios los salvó por su gracia, lo repite por tercera vez, cuando creyeron. ¿Qué fue el requisito para nosotros ser salvos? Creer. El requisito para ser salvos es creer. ¿Sí? Vamos a ver varios versículos que hablan sobre la salvación. Uno dice que el que confiese con su boca será salvo. Otro dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, para que digas, creer, ¿qué significa creer? Mira, entonces dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Nos lo deja bien claro aquí el apóstol Pablo. Ustedes no tienen, nosotros no tenemos ningún mérito en eso. Es un, ¿qué? Regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho. La salvación no es un premio por nuestras obras. Queda claro ahí. Está muy claro aquí el apóstol Pablo. Dice, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No podemos decir que yo me salvé porque hice buenas obras, porque repartí a los pobres, porque pagué cierta cosa, esto, el otro. No podemos decir nada de eso. La salvación es por gracia, no por nuestras obras. Segunda de Timoteo 1:9 dice así. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Ahora, lo separa, ¿sí? Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Entonces, una vida santa es lo que habíamos leído en otra ocasión en el libro de Tesalonicenses, que nos llamó a un proceso de santificación. Es lo mismo. Llamar a una vida santa y llamarnos a un proceso de santificación es lo mismo. La salvación es lo que Jesús llamó cuando estaba hablando con este hombre. Nicodemo le dijo, hay que nacer de nuevo. Nicodemo era un maestro de los fariseos, de la alta, de los judíos religiosos. Hay que nacer de nuevo. Y le dice, maestro, ¿cómo es esto? ¿Cómo es eso de nacer de nuevo si uno ya es un hombre grande? ¿Acaso se tiene que volver a meter a la matriz de la mamá? Y Jesús le explica, no, lo que nace de la carne es, lo que nace del espíritu es. Lo que te estoy hablando, Nicodemo le dice, es un nacimiento, un nuevo nacimiento del espíritu. La salvación es el punto de partida. La salvación es el punto de partida. Y nos llamó a una vida santa, es el comienzo del camino de la salvación. La salvación, ¿sí? Ese nuevo nacimiento es el punto de partida y ahí empieza un camino de santificación. También la Biblia le llama camino de salvación. Para ir, o lo vamos a ver, lo voy a dejar que aparezca ahorita el verso, pero también es un camino, es un punto de partida. Ahora lo voy a enseñar de esta manera para que ustedes podamos comprenderlo mejor. Piensa en el ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesús. ¿Sí? Piensa en ese hombre. Había dos. Uno que no quiso reconocer a Jesús para nada y todavía estuvo como quejándose de Jesús y hablando mal de Jesús. Y el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vamos a ver, es la frase que está escrita en la Biblia. No dijo, Señor, yo creo que tú eres mi Salvador, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Pero su declaración de reconocimiento ya tenía implícito todo eso. Ahora, creyó en su corazón y confesó con su boca una frase que declara que él tenía su confianza en Jesús. Eso le fue suficiente para nacer de nuevo. Podemos decir que nació de nuevo y en unos instantes murió. Él no pudo seguir el proceso de santificación.
Él no pudo, en ese momento, ¿sí? Porque viene una vida por delante. O sea, Él llegó al cielo y ahí iba a empezar su proceso de santificación. O sea, ahí va a empezar ese proceso de crecimiento. Porque apartados es aquí en la tierra, pero crecimiento, seguimos creciendo en el cielo. ¿Sí? Ok, el ladrón murió y solamente nació de nuevo. Porque me van a preguntar tal vez, oye Dante, pero ahí dice el verso claramente que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, si no me bautizo, ¿no soy salvo? Y la respuesta es, si eres salvo, aunque no te hayas bautizado. Si eres salvo, porque la Biblia nos deja verlo en varias ocasiones. Sí, lo que pasa es que el bautizo ya está en el proceso de lo que es el camino de la salvación, el proceso del camino de la santificación. Ahí viene el bautizo, ahí viene el renovar la mente, ahí viene el irse apartando de lo malo, ahí viene todo eso. Pero el nuevo nacimiento viene con el creer y confesar. Entonces, ¿en dónde está el nuevo nacimiento? En el creer y confesar. Y me vas a preguntar, Dante, ¿y alguien que no puede hablar entonces es salvo o no es salvo? ¿Ustedes qué creen? Porque nos podemos manifestar o declarar de distintas maneras. O sea, no tiene que ser a través, si alguien está imposibilitado de hablar, no quiere decir que no va a ser salvo porque no pudo expresarlo con palabras. ¿Sí me explico? Entonces, sí hay salvación. Si creyó en su corazón y lo expresó con un gozo de sus manos, de su cuerpo, de sus ojos, ¿sí? Es salvo. Es salvo. La salvación es algo simple de entender. Hay que creer y hay que confesar. Y confesar, sí habla, confiese con su boca para salvación, sí dice la Biblia. Pero hay casos que uno, por eso le llegan a la mente y dicen, no, entonces no es salvo porque no confesó. Para empezar quiero decir esto, ninguno de nosotros tenemos la regla de medida de quién es salvo y quién no, ¿sí? Ninguno de nosotros, porque ese creer nace en el corazón. Y ninguno de nosotros podemos ver el corazón. No podemos ver el corazón. Dios le dijo a Samuel cuando iba a ungir a David por rey, y estaban sus hermanos ahí, dice, yo no veo lo que ustedes ven el exterior. Dice, yo veo el corazón. Y todos esos hombres yo no los apruebo. Yo he escogido otro para que sea rey de Israel. Entonces, Dios ve el corazón. Tú no puedes decir quién fue salvo, quién no fue salvo, quién es... ¿Sí? Nos vamos a sorprender en el cielo de quiénes fueron salvos o quiénes son salvos. ¿Sí? Ya se me acabó el tiempo, iba empezando. Muy bien. Seguimos. Bájamele poquito, Rodri, por favor, ahí. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa por nuestras propias, sino por su determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. ¿Qué hacemos para ser salvos? Mira, la Biblia dice, solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús. Siguiente. Solo en Jesús hay salvación. Dice Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? ¿Hay salvación en Gandhi? No hay. ¿Hay salvación en Buda? No hay. ¿Hay salvación en alguien que se denomine aquí que es un Dios, un profeta? No la hay. Solo en Cristo Jesús. No hay salvación en ningún otro hombre que esté bajo el cielo. Solo en Cristo Jesús. Porque Él desde el principio probó ser el Hijo de Dios. Hubo y hay evidencia de que Él era el Hijo de Dios y que también era completamente ser humano. Entonces, solo en Jesús. Siguiente, por favor. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es una declaración misma de Jesús. Y luego, ¿qué dice? ¿Cómo dice esa palabra? ¿La que sigue? Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús cerró el camino.
Dejó una veredita solamente una vereda. Nadie viene al Padre si no es por el tamaño de mi persona. Y tiene que ser a través de mí. Por eso Él mismo dijo, el camino que lleva a la muerte, a la perdición, es ancho y espacioso y la mayoría va por ahí. Pero el camino que lleva al cielo es solo a través de Jesús. ¿Sí? No es a través del apóstol Pablo, ¿sí? Porque cuando Pablo llegó a Grecia y algunas ciudades de Grecia lo querían reconocer a él como un Dios, porque habían visto que Dios operaba en milagros a través de él. No es a través de Pedro que le pasaba lo mismo, no fue a través de Juan, el discípulo amado, no es a través de Juan el Bautista, no es a través ni de San Juan, ni de San Pedro, ni de nadie se llega al cielo si no es a través de Jesús. No podemos poner los ojos en nadie más, solo en Jesús. Eso es lo que la Biblia dice, para llegar al Padre, solo en Jesús hay salvación. Siguiente. Jesús dice esta declaración también muy fuerte, dice, yo soy la puerta, si alguien entra por mí, ¿será qué? Salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. O sea, está hablando de atravesar, de comenzar un camino, comenzar una vida con Él. Él es la puerta, no hay en nadie más salvación si no es en Cristo Jesús. Esto está en la Biblia, ahí. Siguiente, por favor. Juan 3:16, este verso tan famoso, y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, salud, sino tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino lo envió para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, el amor de Dios tan grande, y solamente envió a su Hijo para que el mundo sea salvo, no envió a nadie más. No es a través de Moisés, no es a través de Abraham, no es a través de Elías, ni es a través de ninguno de los apóstoles, ni ninguno de los mártires que le han seguido a los apóstoles, ni ningún ser que haya sobre la tierra en este mundo, en este momento, en este tiempo, por más que se mueva en milagros o haga cosas, manifestaciones, lo que sea, no, solo Jesús puede traer salvación, porque es el único que fue enviado por Dios, nadie más. Siguiente, por favor. Creer y confesar, eso es lo que les decía. Estamos hablando qué hay que hacer para ser salvo. Siguiente, por favor. Hechos 2:21 dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Miren, nosotros tenemos una oración y le decimos la oración de fe, pero esa oración de fe está elaborada de varios versos de la Biblia que tratan de incluir como un pequeño resumen de los versos que hablan de salvación. Pero no tiene que ser una oración larga y elaborada y que contenga una y cada cosa de la oración de fe para que una persona se salve. ¿Sí? Hay personas que en su lecho de muerte tienen la oportunidad, ¿sí? Y esto solamente yo creo a quien Dios se la da la oportunidad de que se salve. Solamente a quien Dios le da esa oportunidad de que se salve. No todos tienen la oportunidad. Porque muchos dicen, pues entonces voy a vivir una vida mala, una vida, como dicen, loca, ¿verdad? O todo haciendo lo que quiero y al final me arrepiento. Eso es una gran mentira del diablo y que la ha podido introducir en muchas personas y se ha metido incluso hasta la iglesia, y muchas personas desisten del camino de salvación. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, tan simple como eso. Señor Jesús, yo creo en ti. Señor, ayúdame, Señor. Eso es invocar. Perdóname. No creía que eras tú el que me estaba hablando. Eso es invocar. Lo podemos invocar de muchas maneras. A veces que te digo, tal vez
tiene accidente a alguien y no puede hablar, ya no puede mover su boca. Y tú dices, es que yo no lo vi que confesara. Y creemos que tenemos la medida para ver quién es salvo y quién no, pero no tenemos nada. No podemos decir tú y yo, no se salvó, no confesó. ¿Sí? No confesó. Y no es así. Por eso no sabemos si de alguna manera con sus ojos, Señor, o sea, o en su mente, en su corazón, hablando con su alma, en su mente gritándolo, ¿verdad? Sin tener que hablar, Señor, aquí estoy, perdóname, creo en ti. Sí. Y que está hablando, obviamente este verso sí está hablando también en sentido literal, pero vamos a ver otros versos para que vayamos. Siguiente, por favor. Sacándoles afuera les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Eso es hablando del carcelero donde estaba Pablo y Silas, fueron encarcelados. Entonces Pablo y Silas le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en otra ocasión, ¿verdad? Cuando el etíope le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pues si crees lo que te acabo de leer, puedes ser salvo. Y para ser bautizado, solamente creer. Dice, pues creo todo lo que me dijiste, lo creo. Entonces fue esa simple palabra, creo. ¿Cuenta como confesión? Pues cuenta. Pero ¿qué es lo que cuenta? Realmente cuenta el corazón. Si la persona dijo creo con todo su corazón, le cuenta para salvación. Si lo dijo de labios para afuera, pues entonces ya será cosa de esa persona. Entonces, ¿cómo me aseguro? Es que no es nuestro trabajo asegurarnos de que una persona es salva, no es nuestro trabajo. Nosotros no somos los salvadores de las personas, ese es Cristo. Y Cristo es el que se va a asegurar, el que va a saber si es salvo o no es salvo una persona. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, por favor. Romanos 10, del 8 al 11 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces, aquí pone como más requisitos, ¿sí te das cuenta? Pero nada más estamos, si lo ponemos a la manera más simple que la Biblia menciona, es si crees, eres salvo. Si crees, eres salvo. El ladrón dijo esta declaración, Señor, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él fue salvo en ese instante. Esa declaración de fe, ¿sí? No se aventó toda la oración que nosotros traemos en los folletos, porque la traemos, ¿verdad? Pero no es un requisito, porque a veces decimos que haga la oración, y no es necesario todos los requisitos. Lo principal es que crea con su corazón, y puede confesarlo con su boca, que lo confiese, ¿verdad? ¿Sí? Dice, si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado o para justicia, y con la boca se hace la confesión para salvación, porque la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Entonces, es como los que están enamorados y se van a casar, y vienen al altar. El amor está por dentro, pero para hacerlo evidente a todos los demás, hacen una confesión pública de su amor. En eso consiste la confesión. Confiesa a Jesús como tu Señor. ¿Está bien hacerlo? Está bien. ¿Sí? Y está bien declarar que Jesús es tu Señor. Siguiente, por favor. La salvación da comienzo a un proceso de arrepentimiento. El siguiente. Entonces, como dije, el nuevo nacimiento es el comienzo de la salvación nomás. El nuevo nacimiento. Dice Hechos 3:19, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. ¿Qué pasa en la salvación? Los pecados son borrados. ¿Qué pasa en la salvación? Tienes vida nueva. ¿Qué pasa en la salvación? Comienza una eternidad. A partir de ese momento comienzas una vida eterna. Desde aquí, desde la tierra. ¿Sí? Lo vamos a ver la próxima semana con más versos.
Dice, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Te está empezando a hablar que si cuando tú das este paso, viene un nuevo nacimiento. Entonces el nuevo nacimiento podemos decir que es un bebé. Acaba de nacer el bebé espiritual. Acaba de nacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Empezar a tomar alimento, dice la Biblia, leche espiritual, para que el bebé empiece a crecer y pronto deje de ser un bebé. Leche espiritual. Entonces la salvación también es un proceso, pero tiene un punto de partida, que es creer y confesar. Pero para ser salvo, solo es necesario creer. Por eso el ladrón se salvó, porque creyó. Y entonces ya no es ladrón, porque sus pecados fueron borrados. Se salvó este hombre que estaba al lado de Jesús. Siguiente, por favor. Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento. Es decir, la otra vez hablamos del arrepentimiento y dijimos, es un camino opuesto al que venías siguiendo, un camino opuesto. Entonces, la tristeza que es según Dios, dice, genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse. O sea, cuando uno se sienta mal por sus pecados, no te lamentes. Eso va a producir vida, va a producir salvación, siempre y cuando empiezas a caminar en sentido opuesto. Por eso cuando le decimos a una persona, estamos orando por la persona, estamos en el hospital, estamos tal vez en las calles repartiendo ropa, alimentos, qué sé yo, y le decimos a una persona, mira, Jesús vino para salvarte, vino para darte una oportunidad, y empezamos a hablarle del mensaje de la vida nueva que Jesús le puede dar. ¿Tú crees que todo lo que te estoy diciendo, crees que es posible? ¿Crees en Jesús que lo puede hacer? Y esta persona dice, sí lo creo. ¿Qué tengo que hacer? Pues tú tienes que decir, tienes que creer. Y tienes que comenzar una vida nueva de arrepentimiento. Entonces la persona dice que el Espíritu viene y lo hace sentir mal, pero que no tienes que sentirte mal dice, de lo que no hay que lamentarse por ese mal sentir. No tienes que lamentarte, porque ese mal sentir te va a traer vida. Luego dice, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. El remordimiento. El Espíritu Santo te hace que te arrepientas, que empieces a caminar en sentido opuesto. Pero el remordimiento, nomás te sientes mal y luego vuelves a lo que te gusta, a la carne, al pecado, ¿sí? Entonces, hay diferencia, muy bien. Siguiente, por favor. 1 Pedro 2, del 1 al 3 dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Y luego, ¿qué dice aquí? Como bebés, ¿qué? Recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia de ¿qué? Plena salvación. O sea, ¿la salvación es un camino? Sí es un camino. Sí es un proceso. Sí es un llamado a la santificación. Es un llamado a estar apartados. Pero obviamente hay algunos que mueren como bebés, porque se salvaron y murieron luego. Volvió a nacer en el Espíritu, sí, y tal vez estaba en un accidente, pero se salvó, se alcanzó a salvar, porque confesó, creyó en Jesús. Pero hay otros que se salvan, ¿y qué es lo que tienen que hacer? Empezar a desear el alimento espiritual, la leche espiritual. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcan y que tengamos una experiencia plena de lo que es la salvación. La salvación es un mundo de cosas, es una vida nueva en Cristo Jesús. La salvación incluye arrepentimiento, un camino distinto al que llevamos. La salvación también incluye una renovación de la mente. Dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Está hablando que como bebés, ¿verdad? Lloremos por ese alimento espiritual, ahora que han probado la bondad del Señor. Siguiente. Luego dice, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos
que no se extraviaron. Entonces, hay alegría en el cielo por alguien que se arrepiente, ¿sí? Alguien que empezó a llevar un camino contrario. Eso es lo que está diciendo. Alguien que se arrepiente y regresa a Dios. Y esto está contando la historia de las ovejas, la que se había extraviado. Entonces, ¿qué significa eso? El hijo pródigo regresa, no solamente viene arrepentido, no solamente le confiesa al papá, sino que se pone a disposición del papá. Yo quiero ser tu sirviente. ¿Sí? Y el papá ya le tiene todo un plan para que tenga una vida nueva. ¿Sí? Entonces la salvación es un proceso también. ¿Tiene un punto de partida? Sí. El siguiente, por favor. El 4, ahí, renovación de la mente. La salvación también incluye la renovación de la mente. Obviamente ya es en un proceso más adelantado. Ya que es bebé, a lo mejor va avanzando, uno deja de ser bebé y empieza a renovar. Siguiente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo Dios nos va a hacer nuevas personas? ¿Cómo Dios va a transformarnos? Al cambiar la manera de pensar. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, es que yo no sé si soy salvo, Dante. Y yo te pregunto, ¿y tú estás viniendo aquí a la iglesia, pero estás de pronto teniendo caídas en una área, en esto, lo otro? ¿Qué te hace falta? Te hace falta dejar de ser bebé y empezar a dar pasos y empezar a renovar la mente. Renovar la mente. Ah, entonces eso se tiene que hacer. Sí, es parte del camino de la salvación. Renovar la mente. Porque así vas a ser una persona diferente. Porque dice, oye, es que pues yo hice la oración con todo mi corazón, pero no dejo de decir maldiciones, Dante. Las traigo aquí, ¿verdad? Tienes que renovar la mente para que eso cambie, para que Dios te haga una nueva persona. Debes de dejar que Él te cambie la manera de pensar. ¿Cómo? A través de tomar la palabra todos los días de manera personal, leerla, aunque sea un solo verso, pero que trates de vivir a la par ese solo verso que leas. Así se va a ir renovando la mente, vas a ir entendiendo los principios y la manera de pensar de Dios. Entonces no es que no seas salvo, que todavía estás diciendo malas palabras, es que necesitas renovar la mente. Que todavía estás teniendo cierta debilidad, necesitas renovar la mente. Necesitas saber cómo se crucifica la carne. Necesitas saber cómo se alimenta el espíritu para que tenga más fuerza que la carne y puedas vencer. Entonces no es que no seas salvo. ¿Será que no hice bien la oración de fe? ¿Será que no confesé con todo mi corazón? Pues cada quien vamos a saber, pero yo te estoy dejando aquí ver que muchas cosas tiene que ver con que no renovamos la mente y no hay cambio. Si no se renueva la mente, no hay cambio. Entonces, el ladrón, ¿hubo cambio? En esta tierra ya no. ¿Hubo salvación? Sí hubo salvación, pero ¿hubo cambio? Ya no, porque no hubo oportunidad. Pero en el cielo, obviamente, llegó siendo un bebé espiritual, de ahí para arriba, o sea, a crecer, a tener un cambio en su vida en el cielo. Porque en el cielo se sigue creciendo, se sigue uno desarrollando, sigue uno aprendiendo, se sigue uno educando a la manera de pensar de Cristo. Todo sigue haciéndose nuevo y es progresivo. No es como que, ya estoy en el cielo y ya soy un superguerrero. No. Es proceso en el cielo también. ¿Sí? Proceso en el cielo. Obviamente va a ser de una manera increíble. Siguiente, por favor. A ver, bueno, ¿me regresas ese? No sé si me faltó algo de aquí. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Siguiente, ahora sí. La Biblia también dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Dios quiere que renovemos la mente. Siguiente, por favor. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. O sea, de renovar la mente. Tenemos que renovar la mente, ¿sí? Tenemos que renovar la mente para que haya un cambio. Muy bien, siguiente. ¿Son todos?
Ok, bueno, gracias a Dios. La próxima semana vamos a estar hablando de si la salvación se pierde o no se pierde. Y de no relajarnos. De decir, no, pues yo soy salvo. Y pues aquí me gusta quedarme en bebé, ¿verdad? Que me estén dando de comer, yo no quiero hacer nada. Esa no es la cosa. Esa no es la cosa. La cosa es pedirle a Dios, yo quiero renovar la mente, quiero dar los primeros pasos. Yo no quiero ser bebé, porque quiero conocer a plenitud todo lo que es la bendición de una vida nueva. A plenitud todo lo que es el camino de la salvación. ¿Sí? Así rápido. Y esto no lo hago, nomás lo voy a hacer en esta vez. ¿Alguien tiene una duda sobre la salvación, sobre este tema? Que tú dices, no sé cómo explicarle esto o lo otro. Entonces, oye, si pasa esto, ¿se salvó o no se salvó? A ver. ¿Sobre si se pierde o no se pierde la salvación? Ok, entonces se lo dejamos para la próxima semana. Pero alguien sobre lo que acabamos de hablar, lo que es la salvación, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué es la salvación? ¿De qué somos salvos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo? Renovar la mente es un proceso, lo tienes que ver como una escuela, literalmente como una escuela. Tenemos que educarnos a la manera de pensar de Dios. Tiene que ver con hábitos, disciplinas, con un lugar, una hora donde tú vas tomando la palabra. Porque si te viene un pensamiento, pero tú no te has dado la tarea de tener disciplinas, de estar alimentándote de la palabra, ni cuenta te vas a dar cuando estás haciendo algo equivocado o pecando o cometiendo un error. Entonces, primero es alimentarse de la palabra, ¿sí? Ahí empieza el proceso de renovación de la mente. Cuando ya tienes el alimento, se digiere, entonces los nutrientes van a venir en el momento que se necesita, igual que el cuerpo. Entonces tú estás pasando una situación, el Espíritu Santo de los mismos que tú tomaste, te va a recordar y te va a decir, evita, esta situación ya no la vas a vivir de esta manera, ahora se vive conforme a lo que te enseñé el día de ayer, antier o la semana pasada, o lo que te hablé en tal momento de oración, así. Entonces es la manera que funciona el proceso de la renovación de la mente. Es estudiar la palabra, orar la palabra, meditar la palabra, por lo tanto te va a aparecer, la vas a tener aquí lista para cada situación de la vida, ¿sí? Entonces, porque muchos queremos hacernos resistentes, dicen, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Pero pues si no es así, ¿verdad? O sea, no es así, es que literalmente el Espíritu Santo tiene que estar al lado de nosotros, trayendo esa palabra, trayendo esa fuerza, ¿sí? Para que nosotros podamos resistir las tentaciones, pasar las pruebas, podamos cambiar la mentalidad y decir, ya no le voy a decir con maldiciones a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mis compañeros. ¿Por qué? Porque estoy renovando y ya entendí lo que es hablar maldición, ya entendí lo que es hablar bendición. Pero no es que se tiene que meter así como de que no digas maldiciones porque está mal. No, hay que comprender por qué está mal, qué consecuencias me trae y qué bendiciones me trae el hablar bien. Entonces es el proceso de renovar la mente. Muy bien. ¿Está bien? Ok, ¿alguien más? Otra pregunta nada más. Y terminamos. Aprovechen. Casi no hacemos esto. Entonces si alguien tiene duda, y le sirve a todos, nos sirve a todos. La próxima semana te voy a dejar preguntar. No, ya no. No te creas, Jaca. Pero si es de se pierde o no se pierde, lo metemos en la próxima semana. Sí, podemos hacer unas 2 o 3 preguntas también la próxima semana. ¿Alguien sobre esta semana? Sobre este tema de ahorita, salvación. ¿Todo bien? Ya saben cómo orar, cómo guiar a una persona a que sea salva. ¿No? Muy bien. Si tú quieres orar por una persona y decir, oye, ¿cómo le presento a Cristo?
a mi pariente, a mi primo, a mi tío, a mi tía, porque yo quiero que ellos sean salvos. ¿Sí? No es así nada más de que tú quieres que sean salvos. Obviamente empieza por un sentir, un buen deseo, pero ese deseo te tiene que mover a empezar a orar por la persona, porque es el Espíritu Santo el que te pondrá la ocasión idónea, especial, oportuna, lo dice así con esas palabras, oportuna, para que tú le puedas comunicar el mensaje y entonces puedas orar y guiarlo a que crea en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí? Y decirle, si tú crees esto con todo tu corazón, te invito a que hagas la oración, pero comienza con un buen deseo. Ese buen deseo lo tienes que transformar en una oración y pedirle a Dios que te dé una oportunidad para hablarle a esa persona. Ahora quiero decir, todos los que salimos a vida por las calles tienen que tener la confianza y creer que hemos estado orando por semanas o por meses para ciertos eventos. Tienes que tener la confianza que cuando salimos en una misión, ¿sí?, de vida por las calles o misiones en la sierra o cualquier actividad que tenga que ver con compartir las buenas noticias, tienes que confiar que ya hemos orado por ese momento oportuno y que en ese momento oportuno Dios te va a poner las palabras correctas, exactas que esa persona necesita, y en ese momento podrá llegar salvación a la vida de esa persona de una u otra manera. Tú no controlas eso lo controla el Espíritu Santo. Tú presentas para lo que te preparaste. Si te llevaste la cajita con los versos y esa palabra es suficiente para hablar al corazón de esa persona, con eso es suficiente. Si tú ves la persona conmovida, le puedes decir, ¿te gustaría hacer una oración conmigo? Si tú crees esto con todo tu corazón, lo que acabas de leer, ¿te gustaría hacer una oración conmigo? Sí, quiero hacerla. Aprovecha la oportunidad, ya es el momento oportuno, ya hemos orado, ya está preparado, es una misión, vamos con toda la luz verde de Dios. ¿Sí? Ok, muy bien, ¿ya no hubo ninguna duda? Carlita, vi como que ya se levantó la mano. Muy bien, bueno, me da gusto, y me da gusto que estemos todos en esta misma página de lo que es la salvación y que es por gracia. Pero hay otras cosas que van a llegar por la renovación de la mente y que es parte del camino de la salvación. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, cierra tus ojos, ahí vamos a orar. Yo quiero hacer una oración. Si alguien aquí, miren, y tú dices, no he estado seguro, Dante, de que soy salvo. Yo ya te expliqué, si ahorita con lo que te expliqué ya estás seguro y estás diciendo, nomás me hace falta la renovación, porque yo creo con todo mi corazón las cosas de Jesús y creo que Él existe, o sea, yo le oro a Él, entonces ya eres salvo. Le oras a Él, o sea, has dado pasos de fe con Él, eres salvo. Pero si tienes ciertas debilidades, ahorita ya estás entendiendo por qué no has cambiado en algunas áreas de tu vida, porque no has renovado la mente, pero si eres salvo. Pero si tú dices, no, es que yo no me he sentido que soy hijo de Dios, entonces yo quiero invitarte. O sea, que tú dices, es que yo simplemente estoy aquí por primera vez, segunda vez, tercera vez, o alguien aquí de los, como yo dije, yo tenía 8 o 9 años y yo no sabía ni qué, si hay alguien aquí, porque es de 11, 12 años para arriba aquí, de secundaria para arriba, si alguien está de 12, 13 años y dice, es que yo no estoy seguro, que haga la oración conmigo en este momento, por favor. Yo la voy a hacer, y si lo hace con todo su corazón quien lo haga, hay garantía de salvación, de que tus pecados son borrados, de que tienes vida nueva en Cristo y de que has comenzado la eternidad en este momento. Así que cerremos todos nuestros ojos y vamos a repetir todos para apoyar a quienes lo hagan esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque tú viniste a este mundo a entregarte para salvarme. Tú moriste en esa cruz y derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que has resucitado. Quiero decirte que me siento mal por mi vida pasada,
quiero comenzar una vida de arrepentimiento. Ayúdame. Quiero que seas el Señor de esa nueva vida, que vivas en mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si hiciste esa oración, quiero que tengas la seguridad, aquellos que no la tenían, que ya eres hijo de Dios. ¿Sí? La Biblia dice en el libro de Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Está hablando de los judíos. Dice, más los que lo recibieron les dio la potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que reciben a Jesús en su corazón, en ese momento, instantáneamente, se les concede el ser hechos hijos de Dios. Así dice la Biblia y es una garantía. Ahora déjame orar por todos ustedes. Padre, yo pido que traigas sabiduría a tu iglesia, por favor, a todos nosotros. Trae sabiduría. Que podamos tener el entendimiento claro de lo que significa la salvación. De que hay un punto de partida y es el creer. Y ahí hay un nuevo nacimiento en el confesar. Y como dice tu palabra, siguen más pasos. El que creyere y fuere bautizado, el que renueva su mente, el que da pasos de obediencia. Señor, todo esto que trae bendiciones sobre nuestra vida, trae crecimiento, trae recompensas, pero que podamos entender que el perdón de pecados es un regalo que tú nos das, que no merecemos, pero tú nos lo das por tu gran bondad y por tu amor. Gracias, Señor, por esa misericordia, por esa salvación a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.